la varita y disciplinamos, hermano, con la pantufla, pues de trapo, ¿verdad? Que toca al niño y que pues nada más lo acaricia. No queremos varita, ¿verdad? Que cause dolor. No queremos, hermano, causarle daño. Pero la reprensión es parte de la disciplina. Y viene primero la enseñanza, después la exhortación, y la reprensión es antes del castigo. Es mejor que seamos reprendidos, hermano, en esta tierra y no castigados en la eternidad. Y le habla, hermanos, de beneficios. Ellos están enfermos, una mente corrompida, un corazón, hermanos, sucio. Y a través de la medicina, de la disciplina, de la reprensión, ellos van a ser sanados. Así es de que vamos a empezar entonces con lo primero. Lo primero es los falsos maestros. Son judíos, le llama de la circuncisión. Estos falsos maestros tienen ciertas características. Son obstinados. Y una persona obstinada, hermano, es una persona terca. Una persona que le estás diciendo, no estás caminando bien, no estás hablando bien, no estás pensando bien, lo que tú estás haciendo es equivocado, va a salir mal. Pero una persona obstinada, hermano, necia como Faraón, no entienden razones. Estas personas, hermano, empiezan a ser habladores. Son unos pericos. Son personas, hermanos, que empiezan a hablar hasta por los codos, pero de puras vanidades. Y las vanidades, hermanos, son cosas frívolas, son cosas que no tienen valor, son cosas vanas, sin ningún provecho. Y una de esas cosas, hermano, que ellos hablaban mucho eran de las genealogías. ¿Qué nos interesan las genealogías para la salvación? ¿Qué nos interesan las genealogías para nosotros vivir, hermano, una vida digna y agradable delante de Dios? No nos interesan, hermano, en lo absoluto. Hubo una genealogía en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, que hubiera sido, hermanos, Abel, pero como él murió, fue desde Set hasta el Señor Jesucristo. Pero ya viniendo el Señor Jesucristo, hermano, y Él muriendo por nosotros, ya las genealogías ya quedaron atrás. Ya no importa, hermano, de dónde nosotros venimos ni de qué linaje somos. Pero ellos, hermano, estaban fascinados, también platicando de algunas cosas, hermanos, que a veces no entendemos. Dice que eran engañadores y que enseñaban lo que no conviene. Hay veces, hermano, que los predicadores y los maestros y los líderes de iglesias empiezan a llenarse, hermanos, de prejuicios y empiezan a llenarse, hermanos, de mucha mala información. En lugar de leer las escrituras, empiezan a leer los comentarios, la historia y tantas cosas, hermano, que existen en el mundo. Y, hermanos, de repente se contamina su mente y empiezan a enseñar, pues, cosas, hermano, que no deberían de enseñar. Hay tantas, hermanos, doctrinas falsas y tantas cosas que se enseñan hoy en la actualidad que realmente es muy triste, hermano, lo que la gente piensa y predica de cosas tan simples de la vida. Y luego le sigue diciendo que trastornan, hermanos, casas enteras por ganancias deshonestas. Hoy tenemos, hermano, el muy común acuerdo muy popular entre los teleconferencistas, el pacta con Dios, pacta con Dios. O a través de Jesús en la cruz. No. Ellos no están hablando de ese pacto.
Ellos están hablando que tú siembras una buena semilla, que si tú das una buena ofrenda, que si tú das un muy buen dinero y tú le pides algo a Dios, tú te lo das en pacto y como que si le torcieras la mano a Dios. Y como que si Dios, hermano, te va a escuchar por el dinero que tú le estás dando. Realmente oímos cosas como esas y nos quedamos sorprendidos, hermano, de estos engañadores, de cómo ellos, hermano, predican por ganancias deshonestas. Hoy hemos oído tanto del pañuelo ungido, del agua ungida, de la arena ungida, bueno, todo ungido, que van, hermanos, allá a Israel y que Tierra Santa ya dejó de ser, hermano, la tierra del Señor. Ahora la Tierra Santa es el cielo y esa es nuestra herencia para todos aquellos que creemos y seguimos las pisadas de Jesús. Pero te venden todo, hermano, baratijas y más cosas. ¿Y cuál es el fin de todo eso, hermano? Pues es que en sus lugares haya más bienes económicos y son ellos, hermanos, pues los que se llevan todo el paquete. Aquellos eran judíos, hermano. Los de hoy, hermanos, son de todos los linajes. Enseñan cosas que no deberían de enseñar. Son simplemente, hermanos, engañadores, mentirosos. Y hay cosas tan sencillas que nosotros tenemos en la vida, hermano. Algo tan sencillo como que un hombre mire a una mujer y que pueda, hermanos, tener cierto noviazgo y llegar al altar. Cuando hay engañadores, hermanos, cuando hay mentirosos, aún eso tan simple y tan natural y que es un mandamiento del Señor, lo ven mal. Y llegó el celibato. En primera de Timoteo 4, 1 a 3, mira cómo lo presenta Dios, ya estaba en el tiempo de ellos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, esa es desviación de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía, aquí está la misma palabra, mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada, una de las doctrinas es, prohibirán casarse. Aquí no se casan. Aquí está prohibido el casarse. Ahora es el celibato es no casarse. Y nosotros sabemos que la iglesia tradicional lo promueve en sus sacerdotes. Y pusieron el celibato, hermano, por encima del matrimonio, cuando no es así. No hay nada de malo con casarse, hermano. Puede haber mucho de malo con divorciarse. Si no es, hermano, algo que no llene los requisitos, porque aún el Señor, hermano, habló de ese tema, dijo solo por causa de fornicación. Pero aún allí, hermano, está el elemento perdón, reconciliación y restauración de un cristiano. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen los creyentes que han conocido la verdad. Tú y yo hoy tenemos una Biblia, hermanos, y me da tristeza si no la lees, pero si la lees, te felicito. La Biblia, hermano, es la palabra viva de Dios y todo en ello es verdad. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te habla directamente a ti y te ilumina. Él empieza a enseñarte la verdad. Y si hay alguien, hermano, que quiere enseñarte una mentira, como tú conoces la verdad, tú la vas a distinguir luego. Pero hay tanta gente, hermano, que nos enseña tantas cosas. Y hay tantas cosas que hoy se enseñan en el internet que hay que tener cuidado.
que oigo a este pastor. Bueno, el pastor es el Señor, pero ya desde el término, hermano, nosotros ya estamos viendo, hermanos, que está desviada la verdad. Son predicadores, son maestros, evangelistas, son oradores que hablan, hermanos, la palabra del Señor. Pero muchas de las veces, hermano, están enseñando pues lo que no deben de enseñar. Hay cosas, hermano, que nosotros podemos escuchar hoy muy claramente. Le decía a mi hermano Eusebio y a mi hermano José hace, yo no sé, qué días. Ellos, los felicito, siempre llegan media hora antes del culto, antes que todos. Y tenemos oportunidad para platicar, hermano, y relacionarnos. Y le decía, hermano, de las falsas doctrinas de los testigos de Jehová. Cómo estos hombres, hermano, empezaron. Que si tú saludas a la bandera, que ya estás defraudando a Dios. Que si tú haces una transfusión de sangre, ya estás comiendo sangre. Que si tú celebras tu cumpleaños, ya estás en pecado porque hubo un deseo en el rey Herodes. Y tantas cosas, hermano, que nos enseñan o que enseñan que son falsas, hermano. Dios no dijo eso. Dios, hermano, no está enseñando eso. Pero sacan un texto fuera de su contexto con un pretexto. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas de esas falsas doctrinas se introducen a la iglesia. ¿Dios dijo eso? No, hermanos. Dios no lo dijo. Son mentirosos, son engañadores y a veces, hermanos, con un buen corazón. Pero en lugar de leer la Biblia, hermanos, leen la historia y leen otros libros y de ahí sacan su interpretación. Hay que tener cuidado con ellos y dice, repréndelos duramente. Me decía un hermano, no tienes que comer pozole porque es pecado. ¿Sabes por qué? Porque allá en los aztecas, los mayas, no sé quién los inventó, que lo ofrecían a sus dioses. Oye, criatura, ¿estás sacando de contexto las cosas? Oye, que me decía otro, no tienes que pegarle a una piñata, tener una piñata en casa, es pecado. ¿Por qué? Oh, porque en la antigüedad la piñata estaban los demonios adentro y todo. Lo que yo solamente veo en la piñata que cae es fruta y dulces. Fuera de contexto, hermano. No, fuera de contexto. Si nosotros vamos a ir, hermano, a la historia, oye, hermano, pues ya ni siquiera vamos a comer, ni vestir, ni respirar, ni trabajar, porque todos los de la antigüedad, ¿qué? Pues lo hicieron, hermano. No podemos nosotros entrar, hermanos, en aplicar la historia a lo que está en la Escritura. La Biblia, hermano, es muy clara y tiene listas de lo que es pecado. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, las obras de la carne y cosas semejantes. Eso es pecado. Pero lo que no es pecado, hermano, nosotros no le podemos llamar pecado. Esto es algo, hermanos, que los maestros judíos enseñaban, cosas que no deberían de enseñar. Cosas, hermanos, que no deberían de enseñar. Obstinados, engañadores y trastornando casas enteras. ¿Cómo les vas a decir a ellos, hermano, que cambien? ¿Cómo les vas a decir a ellos las escrituras? No, muchachos, yo se los pido por favor, se los pido por la... No, dice Pablo, repréndelos duramente a estos falsos judíos. Pero también, hermano, habla del 12 y la parte del 13, la A, del mal testimonio de los hermanos de la iglesia. Y esto, hermanos, inicia con la mentira.
Si tienen maestros mentirosos, feligreses mentirosos. Dice que estos cretenses, usa la palabra Pablo, siempre mentirosos. Hay personas que mienten, hermanos, por conveniencia. Hay personas que mienten, hermanos, por ciertas circunstancias de su vida. A veces para salir de problemas, a veces para aprovecharse de las personas, a veces, hermano, pues simplemente por hábito. Hay gente tan mentirosa, hermano, que ya hasta se cree a él mismo sus mentiras. Estos son malos hábitos y costumbres. Había, según los historiadores, hermanos, había una palabra en el tiempo de Pablo que se llamaba cretinizar. Y esa palabra se usaba cuando tú estabas tratando con una persona y te quería embabucar o que te quería engañar o hacer fraude. Y decías, no, tú me quieres cretinizar. Ya se usaba ese término, hermano, para decir, tú me quieres engañar, tú te quieres aprovechar de mí, tú me quieres mentir, algo quieres de mí. Esa es la palabra, hermano. Ellos lo hacían por hábito y costumbre. Vinieron a la iglesia, pero seguían mintiendo. Repréndelos duramente. Y luego les dice, hermanos, que son malas bestias. Esto realmente es una comparación muy ofensiva. Decíamos nosotros la semana pasada, hablando de los abuelos en el rancho, que decían al niño necio, terco y testarudo, tú pareces un burro sin mecate, tú no haces atención, tú no entiendes, mira. Y pues llegaban, hermano, y a veces hasta con la cuarta de los animales les pegaban. Esto es algo, hermanos, que les dice a ellos, es ofensivo. Pero ¿quién lo dijo? ¿El profeta de quién? De ellos, de los cretenses, hermano, de los cretenses. Y luego les dijo que son, ¿cómo dijimos la semana pasada? Yo ahí lo puse, hermano. Dice que son glotones. Pero, hermano, en nuestros términos populares, los dragones, ¿eh? Nomás están come. Y hay gente, hermano, que termina de comer y sigue buscando, ¿verdad? Sigue buscando el panecito, sigue buscando las golosinas. Y bueno, por allí, ¿qué hay? Bueno, ya se cansó de lo salado, ahora vamos a darle a lo dulce. Ya se cansó del agua, ahora vamos a darle este sabor. Y bueno, hermano, y vamos. Y el estómago creciendo, hermano, y mientras más va creciendo, más quiere y más quiere y más quiere. Es como un globo, se va inflando. Pero luego dice ociosos. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en la antigüedad? Especialmente yo miraba mucho eso en las caricaturas de Spirit González, que siempre lo quise más que a Mickey Mouse, ¿verdad? Se me hacía más interesante el Spirit. Y su primo también, ¿verdad? El Lento Rodríguez. El Tranquilino, ¿ok? Allá en el DF le decían el Lento Rodríguez. ¿Se acuerdan ustedes cómo ponían en los pueblitos de esa caricatura a los mexicanos? Sentados con un sombrerote, ¿verdad? Picudo, y ahí vagueando en el callejón. Ociosos. Esa es, hermano, la imagen que daba esa caricatura. Estos no hacen nada, hermanos. Estos cretenses, hermano,
tienen tiempo libre, pero las 24 horas son unos vagos. ¿Qué te dicen los bolillos? Pues tú santo, haz algo, ponte a hacer algo. Ya deja de estar ahí sentado. Y hoy con tanta tecnología, hermano, y con tantas cosas. No, hoy es mi día off. Y mañana también. Y pasado también. Es mi semana de descanso. Y no, es mi mes. Es mi año del jubileo. Y bueno, hermano, qué barbaridad. Descanso tras descanso y tras descanso. Hay una necesidad de comer y de descansar. Pero el descanso especialmente es, hermano, después que uno está, ¿qué? ¿Descansado o cansado? Pues cansado, hermano. Por eso viene el descanso. Esto es parte, hermano, de lo que Dios dejó para nosotros en esta tierra, y el sabio Salomón dice que esa es nuestra parte, ¿verdad? Debajo del sol, el comer, el beber, el gozarnos de nuestro trabajo. Esto es algo que Dios nos dio y es bueno que los hombres se ocupen en ello. Pero los cretenses decían, no, el trabajo para nosotros, nosotros estamos peleados. Eso no es para nosotros. Esto es algo, hermanos, que da un mal testimonio. Da un mal testimonio para la iglesia. Cuando Pablo habla a los tesalonicenses del mismo problema de que los hermanos dejaron sus negocios y no se ocupaban en nada, dice, el problema es de que ese tiempo libre por ahí se metían de chismosos y andar entrometiéndose en cosas pues que no son buenas. Y siendo, hermano, el recorte de las personas, a ver, hermanos, en dónde se habían equivocado. ¿Qué debería uno de hacer? ¿O Tito, qué debería de hacer con ellos? Pues reprenderlo. Hermanos, dejen de ser mentirosos. ¿Cómo lo diría? Cristo es la verdad. Y cuando hablamos la verdad, estamos en Cristo. Y cuando hablamos la mentira, estamos con el diablo, porque Él es el padre de la mentira. Hermanos, dejen ya de ser necios, tescos, parecen animales salvajes. Entiendan ahora, sean razonables. Aún vienen animalitos, dice Isaías 1, que el buey conoce el pesebre de su Señor. Conoce la mano, hermano, que le da de comer. Y ahí va el animalito. Sean ustedes entendidos. Y ya dejen de andar comiendo y pónganse a hacer algo. Nos decían nuestros padres cuando nosotros pues estábamos sin hacer nada. Decía, póngase a hacer un hoyo en el patio. Y después que lo terminó, tápelo. Póngase a trabajar luego. Sí, hermano. Esto es algo que les tenía que haber dicho duramente, y el testimonio, hermanos, era general. Esos son, hermano, los de la isla de Creta. ¿Cómo serán los mexicanos? ¿Cómo serán, hermano, los venezolanos? ¿Cómo serán los hondureños? Trabajadores, dice el hermano. Si hubieran sido tan trabajadores, no hubiera tanto desierto sin sembrar, ¿verdad? Tanta tierra. Aquí tenemos nosotros, hermano, lo que el apóstol Pablo habla acerca de Tito. Tuvo que haber sido dura esta tarea, hermano. Porque hay gente que no le gusta que le digan sus verdades y luego reprendiéndolos, hermano. Y por último, hermanos, los beneficios.
¿Por qué no dejo a mi hermano que viva como le parezca? ¿Por qué no lo dejo a mi hermano que sea desordenado? Nos decía nuestro hermano Alex en una predicación, ¿verdad? 5 trabajos por año, sin antigüedad, ¿verdad? Sin estabilidad. ¿Por qué, hermanos, no podemos dejarlos? Porque no van a ser sanados, hermano. Tienen que tener la medicina, los beneficios de la reprensión. Dice, hermanos, que tienen que ser sanos. Repréndenlos duramente para que sean sanos en la fe. Y allí fe, hermanos, significa doctrina en la forma que ellos están creyendo, pero también fe significa conducta, la forma que ellos están viviendo. No están viviendo como verdaderos cristianos. Están viviendo, hermanos, como el mundo vive o como los cretenses vivían, igual, no se hacía la diferencia. Pero también dice, hermanos, que se sana la conciencia corrompida, y lo dice en estas palabras: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos o incrédulos nada les es puro, pues su conciencia y su corazón están, ¿qué dice? Corrompidos. ¿Y qué es algo corrompido, hermano? Están echados a perder. Están echados a perder, hermano. Allí es algo que Dios ve, y como Dios no solamente ve lo que el hombre ve, sino que Él ve el corazón, Dios dice: esto está gusanado, está muy feo, esto es abominable. Dice al final, ¿verdad? Siendo abominables y reprobados para toda buena obra. Hay que meter la medicina de la reprensión al chamaco. Póngase a hacer algo, ya deje de estar sentado ahí, nada más en el teléfono. Vamos a cortar las horas, hermano, del teléfono, del internet, y ahora vamos a hacer cosas productivas. Póngase a cortar la yarda, póngase a hacer algo productivo, a lavar los trastos. Hay que hacer algo, hermano. Hay que hacer algo, tenemos que hacer algo productivo y empezar a reprender para sanar, hermano, las conciencias que están corrompidas, pero también la mente, hermano. Esa palabra corrompida también puede traducirse en griego contaminado. Y a veces yo me ponía a pensar, hermano, en el pasado, cuando nos sentábamos todos a ver la televisión y ahí veíamos a la Catalina Krill y la cuna de lobos. Ay, qué mala es esa mujer, ¿verdad? Ahí nos poníamos, hermano, a ver, y pues intrigas, hermano, chismes, mentiras, muerte, tanto, ¿verdad? Que había. ¿Cuánto no entraba en nuestra cabecita, hermano? ¿Y cuánto duraban esas novelas, hermano? ¿Sabes cuánto duraba la novela? Ni media hora. Eran 40 minutos de comerciales. Sí, hermano. ¿Y ahora cuánto dura el chamaquito con todo lo que le están metiendo en su cabecita? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5. Y un episodio, y el que sigue, una season, y la que sigue, y la que sigue, y vamos a darle. ¿Cuánta contaminación no está entrando a esa mente, hermano? ¿Cuántos, hermanos, intrigas, cuántas mentiras, cuántas palabras, hermano, que no son correctas ni apropiadas? ¿Cuánta contaminación está entrando a esa mentecita y a ese corazón? Que lo están culturizando.
que lo están, hermano, reevangelizando, no, lo están desevangelizando, le empiezan a combatir y a cambiar, hermano, sus valores cristianos. Los beneficios de la reprensión, hermano, es como cuando tú tienes un lugar donde ya se hizo gangrena y está muerta la carne, y ya está negra, hermano, algunas partes azules. Y agarra usted y empieza a tallar, y el médico empieza a meter cuchillo al quirófano. Hay que quitar eso, hermano. Y hay que ponerle fuerte antibiótico, y hay que empezar a tratar esa enfermedad duramente, porque si no, se nos muere, hermano. Eso corroe, es un cáncer que va a entrar. Y adiós. Tenemos nosotros que aprender que si le decimos algo, no le hacemos daño. Usted ya está dañado, ya está corrompido. No le voy a decir yo al médico que llega que le eche el alcohol, los medicamentos, penicilina, lo que sea. Oye, no le eches eso porque lo vas a dañar. No, ya está dañado. Échaselo para que sane, para que se cure. Y eso es lo que es la idea de Pablo. Repréndelos duramente. Y mira lo que le dice más adelante en el capítulo 2, que lo veremos la próxima semana. Enséñales que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, su segunda venida, que hablamos en la mañana, de quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso ¿de qué? Eso es el celo del Señor, las buenas obras. Esto habla, exhorta y otra vez la palabra reprende, pero aquí le dice con toda autoridad. ¿Qué me va a enseñar este chamaco? Pues sí, era un chamaco, era un joven. Pero le dice, tienes la autoridad de Dios, porque estás hablando la palabra de Dios. Nadie te menosprecie. La palabra del Señor, hermano, ha sido presentada clara. Y creo que también nosotros, hermano, a lo largo de nuestra vida, hemos sido reprendidos duramente. Y yo doy gracias a las personas que me han reprendido, porque a través de esas reprensiones he vuelto nuevamente, hermano, a poner mi mirada en los cielos, porque de repente uno se pone la mirada, hermanos, en la tierra o en las personas y pues nosotros caemos. Repréndelos duramente los falsos maestros judíos. Eran personas, hermanos, que engañaban, predicaban mentiras. Y lo que les interesaba no eran las almas, sino el dinero, hermanos, de las personas. Ellos enseñaban por ganancias deshonestas. Cuando tú estás poniendo el interés económico o el beneficio propio en vez del beneficio del Señor, entonces ya allí cambió, hermanos, o cambian las cosas. Hay personas que dicen, ¿cuánto pagan por ser predicador? ¿Cuánto pagan? Pues ya están pensando en el dinero, hermano. ¿Cuánto es la beca si yo quiero ir a estudiar? ¿Cuánto, hermano? No es eso, hermano. Si nosotros trabajamos para el Señor va a proveer todo. Porque nosotros, hermanos, somos los siervos, los trabajadores del Señor. Pero también, hermanos, tenemos que ver que hay veces que la mentira pues llega a ser una mala práctica y un hábito, el comer tanto, el glotonear o el ser ociosos. Pues eso, hermano, no es un buen testimonio para la iglesia. Y tenemos todos nosotros, hermano,
Si hay alguien que tiene este comportamiento, pues cambiar el switch, ¿verdad? Y de vago a trabajador. Y de glotón, hermano, a un comedor normal. Y poner siempre, hermanos, nosotros el nombre de Cristo en alto en todas nuestras actividades. Pablo se lo dijo a los corintios: si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Ellos no lo hacían así. Y los beneficios: sanar su incredulidad, conciencia y mente corrompida y contaminada. No tenga miedo reprender, hermano, al que ande desordenadamente. Repréndalo duramente para que sea sanado en fe. Pero también, si lo reprenden, no se enoje. Dele gracias a la persona que lo reprende duramente, porque ella lo ama y ella quiere que usted vaya por el camino derechito. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Pongámonos de pie y cantemos al Señor, hermanos.